Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en el Señor, muy querida comunidad parroquial, Cristo Salvador. Estamos ya en el jueves de esta semana 19 del tiempo ordinario y es un jueves que preparándonos ya para el sábado 15 de agosto de el jubileo santo martirial. ¿Por qué un jubileo santo martirial? Es por nuestro santo San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir, por su martirio el 24 de marzo de 1980, hace 40 años, y por su natalicio el 15 de agosto de 1917, 101 años. Por eso quiero dar las lecturas de la liturgia de la palabra de este día, jueves, porque después voy a compartir la hora santa en este año jubilar martirial de San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. La lectura de la liturgia de la palabra corresponde a este día. La primera lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 12, verso del 1 al 12. Salmo responsorial, Salmo 77. Del Evangelio según San Mateo 18, capítulo 18, verso 21. Capítulo 19, verso 1. Esas son las lecturas que corresponden pues a la liturgia de la palabra, o sea, las lecturas del día. Bien, muy buenos días, hermanos, a cada uno de ustedes en este tiempo pues que estamos siempre en el tiempo ordinario, pero hoy es una hora santa dedicada pues a este año jubilar santo martirial en nombre y memoria de nuestro San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. Vamos a iniciar con el canto Adoremos, adoremos, en la página 82. Adoremos, adoremos, adoremos eternamente al Santísimo sacramento del altar. Veneremos inclinados, adoremos con María a Jesús, Eucaristía, Dios de excelsa majestad. Adoremos, adoremos, adoremos eternamente al Santísimo sacramento del altar. Consolemos en las penas del sagrario con María a Jesús, Eucaristía, sacramento de piedad. Adoremos, adoremos, adoremos eternamente al Santísimo
sacramento del altar. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado. Vamos a tener un momento de silencio antes de la meditación. Guardemos un poquito de silencio. Queridos hermanos, vamos a meditar ante el Santísimo esta meditación. Alabado sea el Santísimo Sacramento, sea por siempre bendito y alabado. Te bendecimos, Señor Jesús, y te damos gracias por tu presencia entre nosotros en este sacramento y en este misterio de la Eucaristía, con que alimenta la vida divina de la gracia que un día recibimos en nuestro bautismo. Responderemos todos juntos: bendito sea tu nombre santo, Señor. Te bendecimos, Señor, porque después de subir al cielo en tu gloriosa ascensión, les enviaste a los apóstoles el Espíritu Santo que les habías prometido. Digamos todo: bendito sea tu nombre santo, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús, y te damos gracias porque también nosotros recibimos el día de nuestra confirmación la efusión del Espíritu Santo, y porque Él se sigue derramando en su iglesia como fuerza renovadora y santificante. Todo. Bendito sea tu nombre santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque nos dejaste en los santos evangelios el ejemplo de tu vida, tus enseñanzas que nos permiten conocer al Padre Celestial y nos muestran el camino de salvación. Bendito sea tu nombre santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todos aquellos que nos han enseñado tu doctrina, nos han ayudado a conocer a Dios y todo cuanto Él nos ha revelado. Todo. Bendito sea tu nombre santo, Señor.
Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por nuestros padres que nos dieron la vida y cuidaron de nosotros, nos iniciaron en la fe. Gracias, Señor, por nuestros maestros, por nuestros catequistas y sacerdotes, por que nos instruyeron en la fe. Todo bendito sea tu nombre santo, Señor. Gracias, Señor, por nuestros obispos que llevan a cabo en tu iglesia la tarea de los apóstoles. Gracias por el Santo Padre, el Papa Francisco, tu vicario en la tierra, por la gran misión que Él cumple entre los hombres, como luz del mundo y sal de la tierra, y como pastor universal de tu iglesia. Bendito sea tu nombre santo, Señor. Oremos. Señor Jesús, tú que enviaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en oración, concédenos también a nosotros que estamos reunidos en tu nombre la gracia de recibir sus dones y carismas, especialmente la gracia de entender tus enseñanzas y ponerlas en práctica, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado. Vamos hoy a tener el canto El Profeta, página 20. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envié y lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Vamos a tener una reflexión en este momento, la reflexión del contenido de este jubileo martirial de nuestro santo San Óscar Arnulfo Romero. Y vamos a retomar la segunda carta pastoral de San Óscar Arnulfo Romero. ¿Por qué esta segunda carta pastoral de nuestro gran santo San Óscar Arnulfo Romero, que lleva como título La Iglesia, Cuerpo de Cristo en la Historia, retomado del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium? Y San Óscar Romero se dirige en primer lugar un saludo al obispo auxiliar, a los presbíteros, a los religiosos, a las religiosas, a los laicos de toda la iglesia particular, la Arquidiócesis de San Salvador. Y dice las palabras de él:
Para ustedes y para los demás salvadoreños de buena voluntad, dice el santo, el gozo y la esperanza de nuestro divino Salvador en el esplendor de la transfiguración. Y dice San Óscar Romero, hace 4 meses en la fiesta de la Pascua, el 10 de abril, dirigí a ustedes mi primera carta pastoral, que fue la carta de mi presentación y de mi primer saludo, dice. El ambiente providencial de Cuaresma, Pasión y Pascua, con que el Señor quiso marcar mi ingreso de pastor a esta arquidiócesis, o sea, la querida arquidiócesis del Divino Salvador, inspiró el tema de aquella letra que por eso el titulé Iglesia de Pascua. Hoy, cuando el Divino Salvador del mundo, titular de nuestra iglesia particular, ilumina como en una Pascua salvadoreña, con el esplendor de su transfiguración, el camino de nuestra historia eclesiástica y nacional, creo oportuno dirigirme de nuevo a ustedes, que juntamente conmigo forman esta porción del pueblo de Dios que va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, la Lumen Gentium número 8. Porque los acontecimientos se han sucedido en el país antes y después de aquella Pascua inolvidable, la intensa vida eclesial que en nuestra arquidiócesis ha acompañado a estos acontecimientos, exige una razón de nuestras actuaciones, y nada me parece más propicio para ello que esta nueva presencia luminosa y litúrgica del Divino Salvador, para confrontar con sus designios divinos de salvación el camino por donde juntos hemos marchado como pueblo de Dios. Hay diversas reacciones, dice el santo. Efectivamente es necesario dar razón de la posesión de nuestra iglesia como una orientación desde la luz de nuestra fe a las múltiples reacciones que desde diversos acontecimientos ha provocado esta posición que en conciencia hemos creído evangélica. Unos se han alegrado porque sienten a la iglesia cercana a sus problemas y angustia, porque le da una esperanza, participa de sus alegrías. Otros se han disgustado, se han puesto entristecidos porque siente en la nueva actitud de la iglesia una clara exigencia de que ellos también deben cambiar y convertirse. Toda conversión es difícil, dolorosa, porque el cambio que se exige no solo se refiere a modo de pensar, sino también a formar de vivir. Muchos católicos de buena voluntad han tenido la sensación del descontento y quizás hasta han dudado de seguir los pasos actuales de su iglesia. Han preferido refugiarse en la seguridad de una tradición sin evolución. Otros más poseídos por intereses egoístas que por la pureza y la fidelidad de la iglesia se han escandalizado fariseicamente e incluso le han atacado en lo más delicado de su corazón de esposa de Cristo, llamándola infiel al Evangelio. Gracias a Dios que son incontables los hijos fieles de la iglesia, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, que comprometidos de corazón con la exigencia del reino, tal como Cristo lo anunció, se han afianzado en su fe, en su esperanza, en su compromiso cristiano. Desde la fe y desde la iglesia le juran al Señor como aquel apóstol: vayamos también nosotros y muramos con Él. Juan 11:16. Una palabra de fe y de esperanza nos dice en el texto de esta segunda carta pastoral de nuestro santo San Óscar Arnulfo Romero. Por eso
he creído un deber de mi magisterio episcopal dirigirme a todos los queridos hijos e hijas de nuestra iglesia y también a otros cristianos hermanos nuestros, a todos los salvadoreños y salvadoreñas que buscan y esperan una palabra razonable que ilumine desde nuestra fe, de nuestra esperanza cristiana, lo que realmente está pasando. Sí, es la palabra de nuestra fe, por tanto, no pretendo suplantar al necesario esfuerzo de la razón humana y buscar soluciones concretas, viables a nuestros graves problemas. Pero con la luz de la fe estoy seguro de ofrecer la contribución que la Iglesia tiene que aportar para purificar y fortalecer esos esfuerzos razonables, porque los libera de torcidos intereses, les garantiza la complacencia de Dios. Es también la palabra de nuestra esperanza. No puede ser otra la palabra de la Iglesia, porque es la palabra de la buena nueva, del Evangelio, de la liberación, que por medio de la Iglesia sigue anunciando Jesús a los hombres. Y no es una esperanza ingenua la que proclama la Iglesia, porque va acompañada por la sangre de sus sacerdotes, de sus campesinos, sangre y dolor que denuncian la existencia de dificultades objetivas y de malas voluntades que se oponen a su realización, pero sangre que también es expresión de voluntad de martirio, y que por tanto es la razón y testimonio de una esperanza que desde Cristo la Iglesia ofrece con toda seguridad a este mundo. Resumen, a la luz pues de nuestra fe y de nuestra esperanza en Cristo, voy a exponer en esta carta 3 reflexiones. Una, ¿cuáles son los cambios en la misión actual de la Iglesia? 2, la razón de los cambios es que la Iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia y tiene que comunicar el mensaje y prolongar la misión eterna del Señor según los cambiantes continuos de la historia. Y 3, esa es la eclesiología que se ha hecho vida en nuestra arquidiócesis. En esta arquidiócesis que desde su fidelidad al Evangelio rechaza la calumnia, que la quiere presentar como subversiva, promotora de violencia y odio, marxista y política. En esta arquidiócesis que desde su persecución se ofrece a Dios y al pueblo como una iglesia unida, dispuesta al diálogo sincero y a la cooperación sana, mensajera de esperanza y de amor. La misión actual de la Iglesia, número 1, dice el gran santo: lo que aquí voy a decir no es nada nuevo, pero creo conveniente repetirlo porque no ha sido suficientemente asimilado y porque en nuestro país abundan todavía las voces de radios y periódicos que pretenden juzgar lo que es la Iglesia, distorsionando su verdadera realidad y su misión. ¿Cuál es la relación entre la Iglesia y el mundo? Nos dice el santo San Óscar Romero. Muchas cosas han cambiado en la Iglesia en los últimos años, por ejemplo, en la liturgia, en el papel de los laicos, en la vida religiosa, en la formación de los seminarios, etc. Pero el cambio fundamental, el que explica los otros cambios, es la nueva relación de la Iglesia con el mundo, los nuevos ojos con que la Iglesia mira al mundo, tanto para cuestionarnos en lo que tiene de pecado, como para dejarse cuestionar por el mundo, en lo que ella misma puede tener de pecado. Este es un cambio evangélico porque ha ayudado a que la Iglesia recobre su más profunda esencia cristiana enraizada en el Nuevo Testamento. Esta nueva relación con el mundo
ha profundizado la conciencia de la Iglesia en dos sentidos: en el sentido de su presencia en el mundo y en el sentido de su servicio al mundo. Esta está en el mundo. Quizás durante siglos la Iglesia no ha dado toda su importancia a lo que realmente estaba sucediendo en el mundo. Ahora es distinto. Desde su primera encíclica Ecclesiam Suam del Papa actual Pablo VI, hoy San Pablo VI, afirma que finalmente no debemos ignorar el estado en que hoy se halla la humanidad, en medio de la cual se desarrolla nuestra misión. Número 5. El Concilio Vaticano II siente profunda simpatía por los problemas del mundo contemporáneo. El género humano se halla hoy en periodos nuevos de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados que progresivamente se extiende el universo entero. Gaudium Spes número 4. Y más concretamente para nuestro continente de América Latina, nuestros obispos latinoamericanos afirmaron en Medellín que el hombre de estos países vive en un momento decisivo del proceso histórico. Justicia número 1 de Medellín. Y que existe en este hombre un anhelo de liberación integral, que ese lenguaje bíblico se traduce como un vislumbro del siglo nuevo. B. Los cambios del mundo son hoy para la Iglesia un signo de los tiempos. Para conocerse a sí misma, siente que es Dios mismo quien la interpela a través de esta novedad del mundo, y que tiene que ser consciente de una novedad del mundo para responder a la palabra de Dios, calibrar sus actuaciones en y para el mundo. C. La Iglesia actual tiene conciencia de ser pueblo de Dios en el mundo, o sea, una organización de hombres que pertenece a Dios, pero que está en el mundo, porque va avanzando en este mundo que entra en la historia humana. Lumen Gentium número 9. Lo que aquí se afirma es de importancia capital, porque el aspecto trascendente debe elevar la Iglesia hasta Dios. Solo podrá realizarlo, vivirlo, estando en el mundo de los hombres, peregrinando en la historia de los hombres. Por eso el Concilio Vaticano II proclama solemnemente al comenzar su famosa Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, los gozos y las esperanzas, las tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres y mujeres que reunidos en Cristo son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre, que han recibido la buena nueva de salvación para comunicarla a todos. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. La Gaudium Spes 1. Al servicio del mundo. Pero la Iglesia está en el mundo para los hombres. Este es el sentido del servicio que el Concilio Vaticano II expresa con estas palabras teológicas. La Iglesia es signo, es sacramento. Como sacramento y signo, la Iglesia significa y realiza algo para los hombres. La Iglesia significa y realiza la íntima unión de los hombres con Dios y de los hombres en sí. La Lumen Gentium 1. La Iglesia está en el mundo para significar y realizar el amor liberador de Dios, manifestado en Cristo. Por eso siente la preferencia de Cristo por los pobres. Lumen Gentium número 8. Porque ellos son, y explica el documento de Medellín,
los que ponen a la iglesia latinoamericana ante un desafío y una misión que no puedes soslayar y al que debe responder con diligencia y audacia, adecuada a la urgencia de los tiempos. Pobreza número 1, documento de Medellín. La unidad de la historia. Para comprender mejor su relación con el mundo, la Iglesia ha profundizado también este otro concepto, la relación que existe entre la historia de los hombres y la historia de la salvación. Durante muchos años nos hemos acostumbrado a pensar que la historia de los hombres son gozosos y tristeza, sus logros y fracasos son algo provisional y pasajero, de poca importancia en comparación con la plenitud final que espera a los cristianos. Parecía que la historia de los hombres y la historia de la salvación corrían caminos paralelos que solo en la eternidad se juntarían. Pareciera que nuestra historia profana a los homos no era más que un periodo de prueba para la salvación o condenación definitiva. La Iglesia actual tiene esta noción de lo que es la historia de los hombres. No es oportunismo, ni mero deseo de adaptarse al mundo lo que le lleva a pensar diversamente. Es porque ha recobrado eficazmente la intuición que recorre todas las páginas de la Biblia de que Dios está actuando en la historia humana, y por eso debe tomar muy en serio la historia de los hombres. El Concilio Vaticano II recuerda ciertamente el sentido tradicional de una iglesia peregrina hacia la ciudad futura y permanente. Lumen Gentium número 9 del Concilio. Pero al mismo tiempo descubre fielmente en el mundo el misterio de Cristo, aunque entre penumbra, hasta que al fin de los tiempos se descubra con todo esplendor. Lumen Gentium número 8. Más claramente afirma el documento de Medellín la unidad de la historia. La catequesis debe manifestar la unidad del plan de Dios sin caer en confusionismo o en identificaciones simplistas. Se debe manifestar siempre la unidad profunda que existe entre el proyecto salvífico de Dios realizado en Cristo y las aspiraciones del hombre, entre la historia de la salvación y la historia humana. Catequesis número 4 de Medellín. El anhelo de la liberación de nuestro continente, incluso las parciales realizaciones de esa liberación integral del cuerpo y alma, es un claro signo de la presencia de Dios en la historia. Con esas confirmaciones, Medellín pone fin al secular dualismo que ha existido entre nosotros, a la separación entre lo temporal y lo eterno, lo profano y lo religioso, entre el mundo y Dios, entre historia e iglesia. En la búsqueda de la salvación debemos evitar el dualismo que separa la tarea temporal de la santificación. Justicia número 5, documento de Medellín. El pecado del mundo, nos dice San Óscar Romero. La relación de la Iglesia con el mundo como sacramento universal de salvación define su firme posición contra el pecado. El mundo fortalece su severo llamado a la conversión. Por estar en el mundo y ser para el mundo solidaria con la historia del mundo, la Iglesia descubre el lado oscuro de este mundo, su abismo de maldad, lo que hace fracasar al hombre, degradándose, deshumanizándolo. La Iglesia toma muy en serio esa realidad tenebrosa que nos rodea por todas partes. El pecado hace que la historia del mundo deje de ser historia de salvación. El pecado rompe la unidad profunda entre dos historias. El pecado es visto como una esclavitud ante el mundo.
oscureciendo su estúpido corazón, prefiriendo servir a la criatura, no al Creador. Gaudium Spes número 13, Concilio. Por eso es lo que causa la división interna de los hombres de la historia, toda la vida humana, la individual y la colectiva. Es la que se ve trágicamente afectada por el pecado. El pensamiento actual de la Iglesia siempre es severo con la gravedad del pecado individual. El pecado es ante todo un acto del individuo que en lo más profundo de su voluntad niega y ofende a Dios. Pero la Iglesia de hoy acentúa más que antes la gravedad del pecado por sus consecuencias sociales. La malicia del pecado interior cristaliza en la malicia de las situaciones externas e históricas. Por eso el documento de Medellín ha subrayado esta trágica realidad del pecado, relacionando sus dos dimensiones: la falta de solidaridad que lleva en el plano individual y social a cometer verdaderos pecados, cuya cristalización aparece evidente en las estructuras injustas que caracterizan la situación de América Latina. Y cuando trata de resumir en una frase en que consiste el pecado fundamental de nuestro tiempo para nuestro continente de América Latina, no duda en afirmar que esa miseria como hecho colectivo es una injusticia que clama al cielo. Justicia número 1. Quizás en esta consideración del pecado se encuentra una de las mayores y más conflictiva novedad de la relación entre la Iglesia y el mundo. Propiamente, la Iglesia ha denunciado durante siglos el pecado, ciertamente ha denunciado el pecado del individuo y también ha denunciado el pecado que pervierte las relaciones entre los hombres, sobre todo a nivel familiar, pero ha vuelto a recordar lo que desde su comienzo ha sido algo fundamental: el pecado social, es decir, la cristalización de los egoísmos individualistas en la estructura permanente que mantiene ese pecado y dejan sentir su poder sobre las grandes mayorías. La necesidad de conversión, dice San Óscar Romero. En esta nueva época de la historia de la Iglesia se ha hecho más evidente lo que siempre ha sido verdad: la necesidad de una conversión. El documento de Medellín lo dice así: para nuestra verdadera liberación, todos los hombres, mujeres, necesitamos una profunda conversión. Justicia número 3. Lo importante es, sin embargo, recalcar que esta sentida necesidad de conversión ha sido reforzada por esa mirada de la Iglesia al mundo, como lo afirmamos todos los obispos de El Salvador el 5 de marzo en nuestro mensaje de la Conferencia Episcopal. Los cristianos van tomando conciencia del radical no que Dios pronuncia sobre nuestro pecado de omisión. Y la Iglesia no habla aquí solo de la conversión que otros deben realizar, sino en primer lugar de su propia conversión. Es algo históricamente novedoso, aun cuando desde antiguo se ha dicho de la Iglesia que siempre ha de ser reformada, y el apremio de esa conversión lo ha captado no tanto al mirarse a sí misma, incluso sus defectos y pecados, sino cuando la ha mirado hacia afuera, hacia el pecado del mundo. La Iglesia ha recobrado el más originario lugar para la conversión: volver nuestra alma hacia lo más humilde, lo más pobre, lo más débiles, e imitando a Cristo, hemos de compadecernos de las turbas oprimidas por el hambre, por la miseria, por la ignorancia,
poniéndola constantemente ante nuestros ojos a quienes por falta de los medios necesarios no han alcanzado todavía una condición de vida digna del hombre. Mensaje de los padres del Concilio Vaticano II a todos los hombres. Y en ese encuentro con el mundo de los pobres es donde ha encontrado la más apremiante necesidad de conversión. La caridad de Cristo que apremia San Pablo en la 2 de Corintios 5:14. Se hace clara exigencia ante el hermano en la necesidad. 1 de Juan 3:17. La iglesia, cuerpo de Cristo en la historia. ¿Por qué hay cambio en la iglesia? Evidentemente, pues la iglesia ha cambiado. Es evidente que en los últimos años la iglesia tiene una nueva visión del mundo y de su relación con ese mundo. Quien no acepte esta nueva perspectiva se incapacita para comprender a la iglesia, mantenerse por ignorancia o por intereses egoístas, anclado en un tradicionalismo sin evolución, es perder hasta la idea de verdadera tradición cristiana, porque la tradición que Cristo confió a su iglesia no es como un museo de recuerdo que conserva bienes sí del pasado y se debe de amar, conservar con la fidelidad, pero miramos siempre hacia el futuro. Es una tradición que hace a la iglesia novedosa, actual y eficaz en cada época de la historia. Es una tradición que alienta su esperanza y su fe para seguir pregonando, para invitar a todos los hombres y mujeres hacia los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios ha prometido. Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Profeta Isaías capítulo 65, verso 17. ¿Qué es lo que da este dinamismo y esta actualidad perenne a la eterna tradición de la iglesia? ¿Cuál es la razón del cambio actual de la iglesia frente al mundo, a la historia de los hombres? No es oportunismo o infidelidad del Evangelio, como se ha repetido en nuestros días. La respuesta debe buscarse en lo más profundo de nuestra fe. A la luz de la fe, en el misterio de la iglesia, los cambios en la iglesia, lejos de generarla y hacerla infiel de la tradición, la hace más fiel y la identifica mejor con Jesucristo. Este es el tema central de mi carta, dice San Óscar Romero. La iglesia es el cuerpo de Cristo en historia. Entendemos por esta expresión que Cristo se ha querido hacer vida de la iglesia en todos los tiempos de la historia. La función de la iglesia no hay que entenderla de una manera legal y jurídica, como si Cristo hubiera congregado a unos hombres para confiarles una doctrina y darles una carta magna fundacional, permaneciendo él separado de esa organización. No es así. El origen de la iglesia es algo mucho más profundo. Cristo fundó su iglesia para seguir estando presente él mismo en la historia de los hombres, precisamente a través de ese grupo de cristianos que forma su iglesia. La iglesia es entonces la carne en la que Cristo concreta a lo largo de los siglos su propia vida y su misión personal. Así se comprenden los cambios en la iglesia. Son necesarios si la iglesia quiere ser fiel a su divina misión de ser el cuerpo histórico de Cristo. La iglesia solo puede ser la iglesia en la medida en que siga siendo cuerpo de Jesús. Su misión solo será auténtica si es la misión de Jesús en la nueva situación y circunstancia de la historia del mundo. Por eso en la diversidad circunstancial de la historia, el criterio que guía a la iglesia no es la complacencia o el miedo a los hombres,
por más poderoso y temido que sean, sino el deber de prestar a Cristo en la historia, su voz de iglesia para Jesús hable, sus pies para que recorra el mundo actual, sus manos para trabajar en la construcción del reino en el mundo actual, y todos sus miembros para completar lo que falta a la pasión. Colosenses 1:24. Si la iglesia se olvidara de esa identificación con Cristo, Cristo se la reclamaría, aunque incomode y avergüence a la iglesia. El Concilio Vaticano II de Medellín representa para nosotros, cristianos de hoy, la actitud humilde y honrada de la iglesia en su afán de ser el cuerpo de Jesús en esta interesante hora de la historia. La persona y la doctrina y la actividad de Cristo. Sentir cuerpo histórico del divino Salvador del mundo en El Salvador. Creo que debe ser para nuestra iglesia el principal mensaje de las fiestas agostinas de este año, porque en el misterio titular de la transfiguración, nuestra iglesia contempla y oye año con año la persona, la actividad, el mensaje que ella tiene que encarnar para todos los salvadoreños y salvadoreñas de todos los tiempos. La persona de Cristo es la voz misteriosa del Padre desde la nube luminosa, la que nos presenta a Jesús en la montaña excelsa como el Hijo de sus complacencias, al que ordena escuchar. Mateo 17, 1-9. Verdadero Dios, verdadero hombre. Como Hijo eterno es el misterio inaccesible a la razón humana, que solo se puede aceptar en la fe de los creyentes. Al afirmar que es verdadero Dios, está afirmando que en Él está la última verdad, la última respuesta, el misterio de la existencia e historia de los hombres. Afirma también que ese Cristo con su humanidad fue resucitado por el Padre y está ahora sentado a la diestra como único Señor de vivos y muertos. Pero la fe cristiana hace también otra fundamental afirmación, que hoy como ayer es locura para los griegos, escándalo para los judíos. 1 Corintios 1:23. Es que ese Hijo eterno del Padre se hace hombre, hermano nuestro, igual que en todo a nosotros, menos en el pecado. Hebreos 4:15. Solo a la luz de Cristo, de sus actividades y de su enseñanza, puede encontrar la iglesia el sentido y el criterio de su presencia y su servicio en el mundo. Por eso el estudio y la contemplación de Cristo constituye la principal preocupación de lo que constituimos su iglesia. Voy a ofrecerle una breve reseña del mensaje de Jesús para que luego confrontemos con ella la actitud de nuestra iglesia. Veamos si está siendo hoy aquí el verdadero cuerpo histórico de Jesús. Jesús anuncia el reino de Dios, especialmente a los pobres. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse, crean en la buena nueva. Marcos 1:15. Así comienza y resume Cristo su mensaje evangélico. Sus oyentes entendieron lo que esto significa, un modo de convivir entre hombres, de modo que se sintieron hermanos, de esa forma también hijos de Dios. Resonaban en las palabras de Jesús, la antigua profecía que anunciaba en el plan de Dios para salvar a los hombres. Pero en Jesús cobraban una fuerza última, el reino de Dios. Ya desde esa tierra tiene que hacer a todos los hombres hijos del Padre de Jesucristo. Por ello tienen que ser humanos, o dicho de otra forma, en el esfuerzo que por llegar a ser hermanos se hacen también hijos de Dios. La fe en Dios exige, por tanto, una ética
en este mundo y en la realización de su exigencia ética también que se va construyendo la fe en Dios. Es evidente también la preferencia de Jesús por los pobres en el anuncio del reino. San Lucas Evangelista nos presenta en el discurso programático de Jesús la profecía de Isaías que se cumplía en Cristo. El Espíritu del Señor es sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Lucas 4, 18 y 19. Esta preferencia de Jesús hacia los pobres recorre el Evangelio. A ellos se dirige fundamentalmente en sus curaciones, exorcismo. Con ellos convive y come. Se une y defiende y promueve a todas aquellas personas que por razón social y religiosa estaban desclasadas en su tiempo. Los pecadores, los publicanos, las prostitutas, los samaritanos, los leprosos, etc. Ese acercarse de Jesús a los hombres marginados por la sociedad de su tiempo es el signo que Él pone para garantizar el contenido de lo que predica, que el reino de Dios está cerca. Llama a la conversión. Ese mensaje de esperanza unido en Jesús a una llamada a la conversión. Así como Jesús no quiere excluir a nadie del reino, así también llama a todos a una sincera conversión del corazón que se manifestase en obras externas. Sin esa conversión no hay posibilidad de entrar en el reino, pues las puertas que a Él lleva es estrecha, Mateo 7:13. Y el camino difícil hay que estar dispuesto a dejarlo todo, incluso haciendo, y la familia hay numerosos ejemplos de conversión, de todo tipo de hombre. El rico Zaqueo, el letrado Nicodemo, el centurión romano, la mujer pecadora, Leví, recaudador de impuestos, aquellos pecadores que se convierten en sus fieles seguidores. Jesús no excluyó, por lo tanto, a nadie, ni de su mensaje, ni la invitación a entrar en el reino. Amó a todos sus contemporáneos y porque les amó realmente a todos ellos, le pidió la conversión, o sea, aquel cambio de corazón que humaniza a todos los hombres y que estaba oscureciendo y ahogado por la riqueza, por el poder, por el orgullo, por la seguridad en las tradiciones de la ley. Jesús busca realmente que todos se conviertan en el hombre nuevo, en el hombre del reino. Denuncia el pecado. Jesús realizó su misión y su servicio a los hombres en un mundo, en una sociedad concreta. Ese es el más profundo significado de lo que los cristianos afirmamos, hablar de la encarnación del Hijo de Dios. Tomó carne en la historia real de su tiempo. Aquella historia, como tantas otras historias de la humanidad, estaba dominada por el pecado. Y por ello Jesús, el positivo anuncio del reino de Dios, añade la clara denuncia del pecado de su tiempo. Si lo que Jesús anuncia es el reino de Dios, pecado es para Jesús todo aquello que impida, imposible o destruya el reino de Dios. Por ello, con la valentía de un hombre libre, denuncia el falseamiento que se ha hecho de Dios, manipulando en tradiciones humanas que destruyen la verdadera voluntad de Dios. Marcos 7, 8, 13. Denuncia el falseamiento del templo, que siendo casa de Dios lo han convertido en guarida de ladrones. Marcos 11, 15, 17. Denuncia una religión sin obra de justicia, como en la
conocida parábola del buen samaritano, Lucas 10, 29-37. Denuncia también la actitud de todos aquellos que han hecho del poder no un medio de servicio a los desválidos y sin poder, sino una manera de mantenerle en la opresión. Por ello acusa a los ricos de no compartir su riqueza. Lucas 6, 24. A los sacerdotes de poner cargas intolerables. Lucas 11, 46. A los sabios que se han llevado a la llave de la ciencia y dejan sin cultura a los demás. Lucas 11, 52. A los gobernantes que buscan sus propios provechos y no al servicio a su pueblo. Mateo 20, 25. Estas denuncias le ocasionaron a Jesús frecuente polémica ya desde los comienzos de su vida. Marcos 2, 1, 3. Riesgos personales, incluso la persecución. Esta persecución lo acompañó a lo largo de toda su vida, hasta que al final fue acusado de blasfemo, Marcos 14, 64, y de agitador de las masas, Lucas 23, 5, y por ello fue condenado, ajusticiado. La iglesia continuadora de la obra de Jesús. Este es el mensaje de la misión de Jesús, que después de resucitado quiere seguir proclamando y viviendo en la historia del mundo a través de la iglesia. La iglesia es pues la comunidad de hombres que profesan la fe en Jesucristo como único Señor de la historia. Es una comunidad de fe cuya primera obligación, cuya razón de ser está en proseguir la vida y la actividad de Jesús. Ser iglesia es mantener en la historia a través de los hombres la figura de su fundador. La iglesia existe principalmente para la evangelización de todos los pueblos. Es una institución formada por hombres, con forma y estructura determinada, pero todo eso se organiza solamente al servicio de una realidad mucho más fundamental, el ejercicio de su tarea evangelizadora. Es una tarea, como lo ha recordado siempre la iglesia, tiene que seguir proclamando su fe en Jesucristo, tiene que seguir la obra que el mismo Jesús realizó en la historia, y al hacer esto está siendo el cuerpo de Cristo en la historia, ámbito de sus deberes y derechos. Esta finalidad bien definida de la iglesia define también sus deberes y sus derechos. Ante todo, el derecho y deber de seguir y amar con libertad a su único Señor Jesucristo, conocido por la fe, y luego el derecho y deber de proclamar sin trabas el Evangelio, cooperar con su propia autonomía en la construcción del reino de Dios entre los hombres, tal como lo haría Cristo mismo hoy aquí. Para ello usará los medios de que lo dota el mismo Cristo, la predicación de la palabra, los sacramentos, sobre todo la celebración de la Eucaristía, que le recuerda en la forma actualizada, viviente, que ella sigue siendo el cuerpo de Jesús, y usará también de aquellos medios concretos que ilumina cuál es el camino de seguir para realizar el reino de Dios. En otras palabras, esclarecer la fe en Jesucristo, iluminar la construcción del reino de Dios en el mundo. Así lo comprendieron y vivieron los primeros cristianos, quienes acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. Todos los creyentes vivían unidos, ponían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Hechos de los Apóstoles 2, 42, 44. A lo largo de su historia, la Iglesia ha realizado con mayor o menor fortuna ese ideal de los primeros cristianos en su seguimiento a Jesús.
Ha habido épocas en que la Iglesia ha sido más claramente cuerpo de Cristo en historia, épocas en que no lo ha sido tan claramente, incluso lo ha desfigurado porque se ha acomodado al mundo, buscando más ser servida por el que sírvele a él. Otras veces ha querido servir realmente al mundo, y en esa ocasión ha experimentado como su fundador el rechazo del mundo, del pecado y aún la persecución. Ese fue el destino de los primeros cristianos, de Pedro y Juan, ante los tribunales, el diácono Esteban y de Pablo. Como Jesús, la Iglesia anuncia el reino de Dios. En nuestro continente, en nuestro país, la Iglesia tiene como Jesús que seguir pregonando la buena nueva de un reino de Dios que se acerca sobre todo para aquellas mayorías que secularmente han estado ausentes de él, los pobres, los campesinos, los obreros, marginados en las ciudades. No significa esto un rechazo de las demás clases sociales, a las cuales también la Iglesia quiere servir e iluminar, a las cuales también exige su cooperación a la construcción del reino. Significa la preferencia de Jesús hacia aquellos que han sido más objeto de los intereses de los hombres que sujeto de sus propios destinos. Denuncia el pecado y llama a la conversión. Como Jesús, la Iglesia tiene que seguir denunciando el pecado de nuestros días. Tiene que denunciar el egoísmo que se esconde en el corazón de todos los hombres. El pecado que deshumaniza a los hombres, que deshace a la familia, que convierte el dinero, la posesión, el lucro y el poder como fin de los hombres. Y como cualquiera que tenga un mínimo de visión, una mínima capacidad de análisis, la Iglesia tiene que denunciar lo que se ha llamado con razón el pecado estructural, es decir, aquellas estructuras sociales, económicas, culturales y políticas que marginan eficazmente a la mayoría de nuestro pueblo. Cuando la Iglesia oye el clamor de los oprimidos, no puede menos denunciar las formaciones sociales que causan y perpetúan la miseria de la que surge ese clamor. Pero como la de Cristo, la denuncia de la Iglesia no se inspira en el odio ni en el resentimiento, sino que busca la conversión de los corazones y la salvación de todos. Ilumina la construcción del reino de Dios. Como Jesús, que realizó su misión en un mundo, en una sociedad concreta, la Iglesia no solo anuncia un reino abstracto de Dios, sino que también tiene que promover aquellas soluciones que parece más apropiada y justa para su realización. La Iglesia sabe que solucionar esos problemas es tarea sumamente difícil, compleja. Sabe que no le toca a ella en último término dar las soluciones concretas. Sabe además que este mundo nunca será posible la realización total del reino de Dios. Pero nada de eso la exime de la apremiante obligación de alentar, de animar los mecanismos concretos que mejor parezca ayudar a la parcial realización de su reino. En los últimos años es de todos conocido el interés de la Iglesia en pronunciarse en materia que atañe a la convivencia ordenada y racional entre los hombres. Desde la encíclica Rerum Novarum de León XIII de 1891 hasta la reciente exhortación Evangelii Nunciandi de Pablo VI, 1976, han sido numerosísimos los documentos que han publicado la Iglesia tratando de orientar lo que en una época determinada
son los problemas cruciales de la sociedad, con el interés de que al denunciar los pecados y al apuntar a vías de soluciones, se vayan dando en el mundo el reino de Dios. En cumplimiento de este deber, la Iglesia, los obispos de El Salvador, escribíamos el 5 de marzo del corriente año: así como la injusticia es bien concreta, así la promoción de la justicia ha de ser también concreta. Nadie debiera extrañarse de que la Iglesia anime, oriente y fomente los mecanismos concretos de hacer justicia. En estos mecanismos concretos realizan mejor el ideal del reino de Dios. Y en nuestro mensaje colectivo del 17 de mayo agregamos: la Iglesia cree que el mundo está llamado a ser sometido a Jesucristo por una paulatina instauración del reino de Dios. Cree en el reino de Dios como progresivo cambio del mundo, del pecado, en un mundo de amor y de justicia, que comienza ya en este mundo, tiene su cumplimiento en la eternidad. El deber de su fidelidad a Cristo. Solo realizando así su misión, la Iglesia realiza su propio misterio de ser el cuerpo de Cristo en la historia. Solo viviendo así su misión con el mismo espíritu con que la viviera Cristo en este tiempo, en este país, puede mantener su fe, darle el sentido trascendente a su mensaje sin reducirlo a mera ideología ni dejar que lo manipulen. El egoísmo humano o el falso tradicionalismo solo caminará hacia la perfección definitiva del reino de Dios en la eternidad si se realiza en la historia de la sociedad de la tierra, aquel reino de verdad, de paz, de justicia y de amor. La arquidiócesis del Divino Salvador, como el más precioso ofertorio de la arquidiócesis, a su divino patrono, en sus fiestas titulares de este año, se presenta a ella misma, marcada con las señales dolorosas y gloriosas del martirio, de la persecución, precisamente por su fidelidad de ser cuerpo de Cristo en nuestra historia. Efectivamente, toda la eclesiología, bosquejada en la parte doctrinal de la carta, se ha venido haciendo vida de nuestra arquidiócesis, desde el intenso trabajo de pastor social que realizaron mis venerables predecesores, especialmente Monseñor Luis Chávez y González. La actuación, pues, de nuestra Iglesia en esta coyuntura histórica no es el efecto de un cambio improvisado, imprudente. Esta línea reflexiva que impulsaron el Concilio Vaticano II para la Iglesia Universal y para nuestro continente, la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, que Monseñor Chávez y González trató de encarnar en esta arquidiócesis. Se impone una serena reflexión sobre la figura y posición actual de nuestra arquidiócesis, tanto para confirmar en la fe a los cristianos sinceros como para aclarar las confusiones que en la opinión pública han sembrado en estos días. Los medios de difusión se han presentado a ser vehículos de tantas calumnias y ataques contra la naturaleza y la misión de nuestra Iglesia. Ojalá también puedan lograr esta reflexión un movimiento íntimo de conversión en aquellos que interesadamente siguiendo, atacando o dudando de la Iglesia. Trataré aquí pues de presentar a la arquidiócesis fiel al Evangelio y por eso perseguida, pero que desde su persecución afianza su unidad y ofrece al pueblo con más eficacia su mensaje de esperanza y de amor. Fiel al Evangelio, precisamente en los momentos en que la arquidiócesis está haciendo un gran esfuerzo por ser fiel al Evangelio,
Se oyen voces que la acusan de aquellos que más le puede doler de haber traicionado el Evangelio. Son múltiples de estas voces, pero podemos reducirlas a estos 3 capítulos. La iglesia predica el odio y la subversión. La iglesia se ha hecho marxista. La iglesia ha sobrepasado los límites de su misión para meterse en política. Son acusaciones muy graves que necesitarían un largo tratamiento, pero baste esta breve respuesta que convencerá a los corazones sinceros. Ni odio ni subversión. Dice el santo Óscar Romero, en ningún momento, ni aun en las situaciones más dolorosas de sacerdotes asesinados, de fieles laicos, cristianos muertos, desaparecidos, la iglesia ha llamado al odio ni a la venganza. La iglesia ha seguido predicando el mandamiento de Jesús. Ámense los unos a los otros. Juan 15:12. Este es el mandamiento al que la iglesia no puede renunciar. Si ha renunciado tampoco en los últimos meses, aún ha recordado que hay que orar por los que persiguen y calumnian. Mateo 5:44. Pero la iglesia ha recordado también que el amor que predica tiene por modelo el amor de Jesús. Ámense como yo los he amado. Y este no se reduce a un amor sentimental y abstracto, sino que fue un amor gratuito y eficaz, porque lo llevó a dar la vida por sus enemigos y buscaba la conversión de los hombres para liberarlo del pecado, sacarlo de la oscuridad. Por ello es cierto que la iglesia, como Jesús, debe extender su amor a ricos y pobres. Con todos ellos debe sentarse a la mesa, pero con el espíritu de Jesús. Entró en casa del rico Zaqueo en busca de salvación de su casa. Lucas 19:9. Zaqueo devolvió el cuádruple de los bienes defraudados y entregó la mitad de sus bienes a los pobres. Jesús se sentó a la mesa de los pobres y pecadores para defender sus derechos, llamándolos también a la conversión. El amor de Jesús hizo que se dirigiese a todos los hombres, pero de una manera distinta a los hombres deshumanizados por el afán de lucro. Le mostró claramente por amor el camino para recobrar su perdida dignidad de hombre. Con los pobres deshumanizados por las marginaciones, se sentó también por amor a su mesa para devolverle la esperanza. No había odio ni venganza en la actuación de la iglesia, sino recordar esa gran verdad de Jesús, que el amor quiere humanizar en verdad a todos los hombres. Para ello debe buscar modos eficaces de devolver la humanidad a quienes la hayan perdido. Si se comprende así la palabra de amor que predica la iglesia, se puede apreciar también en qué consiste lo que se ha llamado prédica de subversión y violencia. La iglesia no ha llamado a que el hermano se levante contra el hermano, pero ha recordado 2 cosas fundamentales. La primera es lo que Medin afirma de la violencia institucionalizada. Cuando realmente se implanta una situación de injusticia permanente y estructurada, entonces la misma situación es violenta. Y en segundo lugar, la iglesia sabe que cualquier palabra en esta situación, aun cuando esté realmente guiada por el amor, esa palabra sonará violenta, pero a esta palabra tampoco puede renunciar. Definitivamente no puede renunciar a lo que Jesús dijo: el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo conquistan. Mateo 11:12. Es por lo tanto la violencia de luchar contra el propio egoísmo, contra la inercia propia existencial, más inclinada a dominar que a servir, y es la violencia
con que se denuncia lo violento de la situación, ni marxista, dice San Óscar Romero. Otra forma de acusar de infidelidad a la Iglesia, llamarla marxista. Lo que podemos llamar marxismo es un fenómeno complejo que hay que estudiar desde el punto de vista económico, científico, político y filosófico y religioso. Hay que considerar además el marxismo dentro de su propia historia. Lo que la Iglesia afirma y lo ha recordado la Conferencia Episcopal en su mensaje colectivo de mayo es que el marxismo es cuanto ideología atea, es incompatible con la fe cristiana. Esa convicción es constante en la historia de la Iglesia. La Iglesia no puede ser marxista en este sentido. El problema real, sin embargo, consiste en que la tradicional condenación del ateísmo marxista, la Iglesia añade ahora igualmente la condenación del sistema capitalista, al que denuncia también como uno de los materialismos prácticos. Mensaje de los obispos del mes de mayo. La Iglesia es bien consciente de que vive en medio de ideología y prácticas sociales concretas. Por ello ha analizado y ponderado lo que se esconde de bueno y de malo, de atracción y tentación, tanto de las corrientes socialistas como en la ideología liberal. Confrontar la 80ª Alveniente de Pablo VI, número 30 al 37. Pero al auscultar y dar su juicio sobre las diversas ideologías, le mueve en primer lugar el interés ético propio de su fe y no tanto el dar juicio técnico sobre los medios concretos que las diversas ideologías ofrecen. En ese interés ético, la línea de la Iglesia ha sido constante desde León XIII hasta Pablo VI, aunque se ha formulado de distinta manera. El interés de la Iglesia siempre ha sido el defender los derechos fundamentales de la persona en el ejercicio de sus bienes materiales, para que los hombres puedan vivir con dignidad. Hablando, por ejemplo, Pío XII, de la propiedad privada, apunta claramente al problema ético cuando decía, querríamos abstenernos de calificar la conducta práctica de algunos partidarios del derecho de propiedad, que con su manera de interpelar el uso y respeto a la propiedad consiguen mejor que sus adversarios poner en peligro esta institución. A la Iglesia, por lo tanto, no le interesa ninguna ideología, con tal y debe estar dispuesta a prestar su palabra crítica a la absolutización de cualquier de ellas, como se ha repetido abundantemente en los últimos tiempos y por varios episcopados latinoamericanos. Los intereses creados son los que intentan hacer pasar por marxista la actuación de la Iglesia, cuando ésta recuerda los más elementales derechos del hombre y pone todo su poder institucional, profético, al servicio de los desposeídos y débiles. Como ha dicho la Conferencia Episcopal de Chile, y lo ha recogido nuestra propia Conferencia Episcopal, también es ayudar al marxismo, por cierto, sin quererlo, el considerar marxista o sospechoso de marxismo a todo aquel que lucha por la dignidad del hombre, por la justicia y la igualdad, al que pide participación, al que se opone a la prepotencia, ni política. Por último, hay que recordar la correcta relación entre Iglesia y la vida política. Es comprensible que el mensaje y la actuación de la Iglesia, por ser el mensaje y la actuación de Cristo, tenga repercusiones muy vivas en la sociedad en que vive
y en lo que puede dominarse como político. Pero la actuación de la Iglesia no tiene como mecanismo suyo apropiado los llamados partidos políticos, agrupaciones equivalentes. Enfatísticamente ha repetido la Iglesia que ella no hace política partidarista. La correcta relación entre Iglesia y la comunidad política fue definida por el Concilio Vaticano II. En primer lugar, ambas comunidades coinciden en el destinatario de sus esfuerzos, porque las dos, aunque con diversos títulos, están al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres. Gaudium Spes, número 76. De ahí que la Iglesia proclama como ideal que mantiene cada una su propia autonomía. Existe entre ella y la comunidad política una sana cooperación para prestar con mayor eficacia ese servicio a los hombres, pero además esa deseada colaboración. La Iglesia tiene derecho, la obligación de pronunciarse también sobre el mismo orden político. Siempre y en todas partes es de justicia que la Iglesia pueda predicar con libertad la fe, enseñar su doctrina social, ejercer sin trabas su misión entre los hombres e incluso pronunciar el juicio moral, aún en los problemas que tiene conexión con el orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y solo aquellos medios que sean conforme al Evangelio, que convengan al bien de todos según la diversidad de los tiempos y circunstancias. Por todo ello, la Iglesia, lejos de traicionar el Evangelio al pronunciar su palabra en estos últimos meses y años, no ha hecho más que cumplir con su misión, precisamente porque le interesa el bien de todos los hombres, y de todo el hombre ha pronunciado una palabra sobre los acontecimientos del país, porque así lo ha exigido la defensa de los derechos humanos y de la salvación de las almas. Testimonio de una iglesia perseguida. A las acusaciones calumniosas de adulteración del mensaje cristiano se ha sumado una serie de hechos que constituyen una verdadera persecución a la Iglesia. En un comunicado del arzobispado del 11 de julio se resumían los principales hechos contra la Iglesia: sacerdotes expulsados, impedidos de entrar al país, calumniados, amenazados, asesinados, parroquias enteras desprovistas de pastor, delegado de la palabra, catequista, imposibilitado de cumplir su misión, el Santísimo Sacramento profanado en Aguilares, etc. Y todos son testigos de la campaña de prensa prolongada, anónima, calumniosa, contra personas de la Iglesia, e incluso contra la Iglesia misma y su misión, tal como son comprendidos desde Medellín. Pero más que repetir tan lamentable recuerdo, me parece más importante hacer una reflexión cristiana sobre todos estos ataques, ya que han surgido voces que, a pesar de todos estos atropellos, desmienten la persecución, culpan más bien a la Iglesia de lo que ha sucedido, de la situación de violencia de nuestro país. En primer lugar, nadie debiera extrañarse de que la Iglesia sea perseguida precisamente cuando es fiel a su misión. Ya lo dijo el Señor: no es el siervo mayor que su Señor, también a ustedes les perseguirán. Juan 15:20. Y desde el comienzo de los cristianos experimentaron la persecución. Cuando realmente se persigue a la Iglesia dije antes, no es un fin en sí misma, sino que está al servicio de su misión. Perseguir a la Iglesia, por tanto, no consiste en atacarla directamente, en privarla de privilegio o desconocer
o desconocerla jurídicamente. Lo más profundo de la persecución a la Iglesia consiste en imposibilitarla llevar a cabo su misión y en atacar a los hombres a quienes ella se dirige con una palabra de salvación. En nuestro país, aun cuando jurídicamente la Iglesia es reconocida, en los últimos meses se ha atacado su misión, se ha atacado a sacerdotes, a sus sacerdotes y catequistas, pretendían anunciar y ayudar a realizar el reino de Dios. Se ha atacado también y sobre todo al pueblo salvadoreño. Se han conculcado sus derechos humanos, que forman parte de la responsabilidad de la Iglesia. Según la fe de la Iglesia, esta persecución toca al mismo Cristo, porque toca a Cristo, quien toca a sus cristianos, sobre todo si se trata de los más pobres. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos de los Apóstoles 9:5. Se preguntó Cristo, ¿a quién persigue? Perseguía a sus cristianos, y en el juicio final de Cristo revelará que todo lo que hiciste con uno de estos más pequeños, conmigo lo hiciste. Mateo 25:40. En este sentido profundo, la Iglesia puede hablar de persecución, pedir que cese la persecución. Existe persecución en la Iglesia cuando no se permite anunciar el reino de Dios con toda su derivación de justicia, paz, amor y verdad. Cuando no se tolera denunciar el pecado de nuestro país que sume a los hombres en la miseria, cuando no se respetan los derechos de los salvadoreños, cuando aumentan las desapariciones de los muertos y calumniados. Es importante recordar también que se persigue a la Iglesia porque quiere ser en verdad la Iglesia de Cristo. Mientras la Iglesia predique una salvación eterna, sin comprometerse en los problemas reales de nuestro mundo, la Iglesia es respetada y alabada, y hasta se le concede privilegio. Pero si la Iglesia es fiel a su misión, denunciar el pecado que lleva mucho a la miseria, y si anuncia la esperanza de un mundo más justo y humano, entonces se la persigue y calumnia, tildándola de subversiva y comunista. En esta época de persecución, la Iglesia de la Arquidiócesis nunca ha devuelto mal por mal. No ha llamado nunca a la venganza y el odio, sino que ha llamado a la conversión de sus perseguidores en los problemas difíciles del país. Ha procurado siempre promover la justicia, evitar males mayores. Esta Iglesia espera, con la ayuda de Dios, seguir dando el testimonio de fortaleza cristiana en medio de todas las dificultades, sabiendo que sólo así cobrará la credibilidad de lo que anuncia, que es una Iglesia que se ha puesto al lado de los que sufren y que no le arrendarán la persecución que ella sufre, cuando proviene de la fidelidad a su divino fundador, de su solidaridad con los más necesitados. La unidad de la Iglesia, el servicio al Evangelio y la persecución de la Iglesia ha tenido como fruto precioso la unidad de la Arquidiócesis de San Salvador de una forma desconocida hasta ahora. Con alegría hemos podido constatar que muchas barreras han desaparecido. Nunca como ahora se ha dado la unidad de los pastores como los religiosos, religiosas, laicos. Son innumerables las cartas de solidaridad y de estímulo para continuar viviendo este testimonio recibido de cardenales y obispos, conferencias episcopales, gremios, sacerdotes religiosos y laicos. Hemos recibido también adhesiones de muchos hermanos separados de dentro y fuera del país, a quienes queremos agradecer públicamente su gesto fraternal y cristiano. Recordamos también con alegría
porque han sido expresiones de unidad. Las diversas eucaristías multitudinarias, las procesiones, las innumerables reuniones y los contactos privados con comunidades y toda clase de personas. Esta unidad y la solidaridad es para mí un signo muy claro de que hemos elegido el camino correcto. Pero de nuevo, los acontecimientos de los últimos meses nos recuerda que la unidad de los cristianos se consigue no solo con la confesión de labios de una misma fe, sino en la puesta en práctica de esa fe. Se consigue alrededor de un esfuerzo común, de una misma misión. Se consigue en la fidelidad de la palabra y la exigencia de Jesucristo. Se cimientan en el sufrimiento común. No puede haber unidad en la iglesia ignorando la realidad del mundo en que vivimos. Por ellos, aunque la manifestación de la unidad ha sido impresionante, no ha sido total. Algunos que se llaman a sí mismos cristianos por ignorancia o por defender sus propios intereses, no han contribuido a la unidad de la arquidiócesis, sino que anclado en un falso tradicionalismo, han malinterpretado la actuación y enseñanza de la iglesia actual, han pretendido desoír la voz del Concilio Vaticano II y del documento de Medellín. Se han escandalizado del nuevo rostro de la iglesia, apelados pues de nuevo a la unidad de todos los católicos y la deseamos vivamente, pero no podemos poner como precio de esa unidad el cesar en nuestra misión. Recordemos que lo que divide no es la actuación de la iglesia, sino el pecado del mundo y de nuestra sociedad. Lo que ha ocurrido en nuestra arquidiócesis y lo que siempre ha ocurrido cuando la iglesia es fiel a su misión es que cuando la iglesia se introduce en una intención salvadora y liberadora en el mundo del pecado, el pecado del mundo se introduce en la iglesia, la divide, separa a los cristianos auténticos de una buena voluntad de los cristianos de nombre y apariencia. En estos momentos, más que nunca, la arquidiócesis necesita de la unidad, tanto para hacerse creíble como para ser eficaz. La iglesia se hace creíble cuando unifica su esfuerzo, no en su propio provecho, sino en el servicio al Evangelio de Cristo. Y la iglesia necesita la unidad para ser también eficaz. En los últimos meses la arquidiócesis ha perdido muchos sacerdotes y catequistas, pero por otra parte, dichosamente se ha incrementado el trabajo pastoral, al incrementarse la conciencia de muchos católicos. La iglesia se ve forzada a asumir nuevas tareas en los medios de comunicación social, como son nuestros seminarios de orientación, nuestra radio YSAX, nuevas tareas en colegios católicos que quieren avanzar en una pastoral auténticamente cristiana, social, nueva tarea en parroquias en las que los laicos quieren realmente poner su voz, su esfuerzo, el servicio de la misión evangelizadora de la iglesia. En nuestras circunstancias concretas y en esta hora privilegiada de la arquidiócesis, la unidad debe lograr alrededor del Evangelio a través de la palabra autorizada del pastor. Deseo vivamente que todos los sacerdotes diocesanos y religiosos, todos los religiosos y religiosas, unifiquemos nuestros esfuerzos alrededor de la directriz del arzobispado, aunque para ellos tengamos que ceder de nuestros puntos de vista y de enfoques anticuados. Y deseo sobre todo que los laicos sean también colaboradores eficaces del obispo, máxime hoy cuando han disminuido notablemente los sacerdotes. Es cierto que la actuación de la arquidiócesis
en los últimos meses está produciendo su fruto en el interés de muchos jóvenes por la vida sacerdotal y religiosa. Pero es también cierto que a través de la persecución a los sacerdotes, el Señor está llamando claramente a los laicos a que asuman su responsabilidad dentro de la Iglesia. Este es el momento para que todos los católicos nos sintamos verdaderamente Iglesia. Demos todo el testimonio de nuestra fe y todos colaboren a la evangelización, tanto a extender la fe en Cristo como al extender su reino, traducirlo en estructura de justicia y paz. La esperanza de la Iglesia, por paradójico que parezca, nunca ha existido en nuestra arquidiócesis tanta esperanza como ahora en uno de los momentos más difíciles de su historia. La persecución no ha producido el desánimo, el repliegue o la claudicación, sino la esperanza cristiana. Esto se ha demostrado en la fortaleza con que muchos cristianos, sacerdotes y laicos, hombres de la ciudad y campesinos, han actuado en los últimos meses. Se ha mostrado también en movimiento de conversión. Se ha mostrado en la solidaridad de muchos cristianos con nuestra actuación, según la expresión de centenares de cartas y telegramas. El cristiano es el hombre de esperanza, que no separará el amor de Cristo. Romanos 8:35. Pregunta San Pablo, y siguiendo su idea, también nosotros afirmamos que ni la muerte, ni las expulsiones, ni los sufrimientos son capaces de apartarnos del amor de Cristo, de seguir su camino. Aquí en el amor de Cristo está el fundamento de nuestra esperanza. Pero esta esperanza solo toma cuerpo entre la convivencia fraternal de los hombres. Por eso nuestra esperanza en Cristo nos hace desear un mundo más justo y más fraternal. Por eso la Iglesia de la Arquidiócesis está interesada y esperanzada en que nuestro país tenga fuera y dentro de nuestra frontera una imagen nueva de mejor. Precisamente por eso repite la Iglesia que el objetivo de su esperanza está inseparablemente unido a la justicia social, al mejoramiento real del hombre salvadoreño, sobre todo la mayoría campesina, a la defensa de sus derechos humanos, del derecho a la vida, a la educación, a la vivienda, a la medicina, el derecho de organización, sobre todo aquellos que como campesinos son más fácil víctimas de la opresión cuando se les priva de sus derechos. Por último, quiero repetir mi esperanza, que esperanza de toda la arquidiócesis, que el gobierno comprenda cuán correcta y humanitaria ha sido la acción de la Iglesia, la cual no puede cesar esa misión de evangelización integral. La Iglesia no tiene interés en que continúe esta situación tensa con el gobierno. Al contrario, su ideal expresa el concilio, es el de llegar a una sana cooperación. Pero para que esto sea así, tiene que existir una base sólida de servicio sincero a todos los salvadoreños. Por eso el ofrecimiento de diálogo del señor presidente. La Iglesia reitera su disponibilidad de diálogo siempre, que el diálogo esté basado en un lenguaje común y no un desprestigio y difamación del lenguaje de la Iglesia. Siempre con una secuencia de hechos logren restituir a la Iglesia la confianza perdida. Tales hechos, desde luego, son los hechos de justicia, de reconciliación, como aclaración de la suerte de tantos desaparecidos, el cese de capturas arbitrarias y tortura, el regreso a sus hogares con garantía de libertad de todos los que huyen víctimas del terror, el regreso al país de los sacerdotes que lo tienen prohibido sin motivo justo, la revisión de las expulsiones de sacerdotes
oyéndoles en juicio. El diálogo que se iniciaría es ese clima de justicia y confianza de cara al bien común del pueblo. De ninguna manera buscaría privilegios y se basaría en competencia de carácter político, sino que tendría esa sana cooperación entre gobierno e iglesia para la creación de un orden social y justo, eliminando progresivamente las estructuras injustas, promoviendo a los hombres nuevos en el que el país necesita para manejar, vivir en las nuevas estructuras de la justicia, de la paz y del amor. Conclusión, dice San Óscar Romero, cuerpo de Cristo en la historia. La Iglesia de la Arquidiócesis va comprendiendo mejor cada año que la fiesta del 6 de agosto es algo más que una fiesta titular. Es más bien la celebración de una alianza que compromete hasta una identificación de pensamiento y destino a todos los salvadoreños bautizados con el divino Salvador del mundo, porque todos los bautizados formamos la Iglesia que encarna a Cristo en la historia de nuestra Pascua. Nuestro compromiso cristiano ya no nos deja tener una inspiración o un objetivo distinto del mensaje de inspiración de Cristo para construir la historia salvadoreña, si no somos fieles a este compromiso, construyendo una patria mejor que refleje en nuestra historia la tierra del reino definitivo de los cielos. Traicionaremos nuestra misma fe y nuestra misma patria. Nuestra fidelidad a Cristo, Señor de nuestra historia, nos dará la satisfacción profunda de haber sido con Él los constructores de su reino, aquí en El Salvador, para la felicidad de todos los salvadoreños. Que la Reina de la Paz, patrona también principal de nuestro país, Madre del cuerpo original de Cristo, y por eso mismo Madre del cuerpo de Cristo que se prolonga en la historia, cuide con protección poderosa de Madre a nuestra Iglesia, a nuestra paz, bajo su palma encarne aquí en el pueblo salvadoreño el reino de Dios, que Cristo sigue predicando mediante su Iglesia, un reino que no usurpa vuestra prerrogativa, sino que salva a todos los humanos de su fatal caducidad, lo transfigura, lo llena de esperanza, de verdad y de belleza. Mensaje del concilio, número 4. Queridos hermanos, esta es la carta pues de nuestro santo San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir y profeta. En este jubileo santo martirial que estamos celebrando pues el día 15 de este mes de agosto, vamos a cantar un canto, el canto Como brote de olivo, página 36. Como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la Iglesia, el que teme al Señor será feliz, feliz el que sigue su ruta. Como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor, así son
fruto de tus manos comerás. A ti la alegría y el gozo. Como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la iglesia. Y vamos a tener pues la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15 y capítulo 7, 48-56. Esteban, lleno de gracia y fortaleza, realizaba grandes prodigios, señales milagrosas en el pueblo. Algunos que pertenecían a la sinagoga llamada de los libertos, cirenense y alejandrino, y otros de Cilicia y Asia, acudieron para rebatir a Esteban, pero no pudieron hacer frente a la sabiduría y el espíritu que hablaba por él. Entonces sobornaron a unos hombres que dijeran: nosotros lo hemos oído hablar contra Moisés y contra Dios. Así excitaron al pueblo, a los ancianos, a los maestros de la ley. Vinieron de repente, lo arrestaron y lo llevaron al Sanedrín. Ahí presentaron testigos falsos que declararon: este hombre siempre habla en contra de nuestro lugar santo y contra la ley. Le oímos decir que Jesús Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín, cuando miraron a Esteban, vieron su rostro como el de un ángel. Entonces el jefe de los sacerdotes le preguntó: ¿es verdad? Él respondió: hermanos, padres, presten atención. En realidad el Altísimo no vive en casa hecha por mano de hombre, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me van a edificar? Dice el Señor. ¿Cuál será el lugar de mi descanso? ¿Acaso no he hecho yo todas las cosas? Ustedes, sin embargo, duros de cabeza, endureciendo su corazón y cerraron sus oídos, siempre se resisten al Espíritu Santo, igual que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ustedes ahora traicionaron y asesinaron. Ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles y no la cumplieron. Al oír este reproche, se enfurecieron, rechinando los dientes contra Esteban. Él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús a su derecha, y declaró: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Ellos gritaron fuertemente, se taparon los oídos y todos juntos se lanzaron contra él. Lo sacaron fuera de la ciudad para apedrearlo. Y los testigos dejaron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo en alta voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y diciendo esto murió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos escuchado la lectura y hoy vamos a pasar pues a la bendición del Santísimo. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado.
en el santo sacramento. Adoremos la divinidad, el Señor a quien no vemos, entre nosotros está, nuestro Rey y nuestro hermano, adorémosle con humildad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu que es caridad. Con los ángeles un himno entone la humanidad. Nuestro río, nuestros campos, las montañas y el inmenso mar. Amén. Nos ha dado pan del cielo, que contiene todo consuelo. Oremos, oh Dios, que ha bajado de este admirable sacramento, nos ha dejado el recuerdo de tu pasión. Concédenos, te pedimos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, que continuamente sintamos en nosotros los frutos de tu redención. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A cada antífona eucarística vamos a responder: bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre, el Verbo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre de Hijo de David. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre de Mesías. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre del enviado. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre de Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de indicado por el ángel a María José. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre que le fue dado 8 días después de su nacimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre que nos promete la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre de Cordero de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre por el cual somos bautizados. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre inscrito sobre nuestra frente. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre que nos reúne y le hace presente en medio de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre que levanta la persecución del mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre por el cual nuestras súplicas son atendidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre que es amén, el testigo fiel. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia de esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Así sea. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado. Vamos a cantar el canto de despedida, el profeta, canto de Monseñor Romero. Queridos hermanos, que este jubileo martirial de este año dedicado a nuestro San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir y profeta, Él interceda por todo nuestro país, interceda por esta situación de esta pandemia, pero que haya también en nosotros esa buena disponibilidad de poder cumplir la voluntad del Padre Dios, como nuestro santo Monseñor Óscar Romero hizo en su vida, cumplió la voluntad de Dios. Nosotros también estamos llamados, deseándole pues un buen día, un jueves eucarístico a todos, que Jesús sacramentado pues quede en sus corazones y en su familia. Buen día, su párroco, Padre Joaquín Álvarez, Parroquia Cristo Salvador. Buen día. Por esta
tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, a defender a los ricos. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Romero quiso hacer justicia y la hizo, pero no buscó al villano, porque su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad de este pueblo.